Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Lucero Montserrat Jiménez Guerrero y por parte de la UEA Regímenes Laborales Especiales, impartida por el Dr. Carlos Reynoso Castillo, les hablaré acerca del trabajo a domicilio. Para empezar, ¿qué es el trabajo a domicilio? El trabajo a domicilio se encuentra regulado en el título sexto, capítulo 12 de la Ley Federal del Trabajo, la cual en el artículo 311 lo define como el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Ahora bien, en el ámbito internacional, la OIT lo define como el trabajo que una persona realiza en su domicilio o en otros locales que escoja, distintos de los locales de trabajo del empleador, a cambio de una remuneración con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las especificaciones del empleador, independientemente de quién proporcione el equipo, los materiales u otros elementos utilizados para ello. Como parte importante de su definición, hablaré de los antecedentes del trabajo a domicilio en México. Tras la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, se regula el trabajo en el artículo 123. Sin embargo, no preveía nada respecto al trabajo a domicilio. Es así que esta regulación da lugar a la existencia de legislaciones laborales por cada entidad federativa, tal como se regulan actualmente otras materias de derecho. Es así como en 1926 en Oaxaca existía un capítulo que lo regulaba y definía en los numerales 103 al 103. Posteriormente se unificaron dichas legislaciones y nace como ley reglamentaria del artículo 123 constitucional en su apartado A, la Ley Federal del Trabajo de 1931, en la cual se preveía el trabajo a domicilio en un capítulo titulado de las pequeñas industrias, industria familiar y del trabajo a domicilio. Ahora bien, ¿cuáles son las características o el perfil del trabajador a domicilio y del patrón a domicilio? El trabajador a domicilio, acorde al artículo 313 de la Ley Federal del Trabajo, lo define como la persona que trabaja personalmente o con la ayuda de miembros de su familia para un patrón. Sin embargo, considero que el concepto previsto en la ley define de forma sesgada las peculiaridades del trabajador a domicilio. Es por lo que tomo de referencia complementaria el análisis de María Luz Vega Ruiz y tomo como características las siguientes. Personas que oscilan entre la edad de los 20 y los 50 años, con responsabilidades familiares, personas que requieren flexibilidad de horarios y en las que predominan personas con nivel bajo de estudios. Ahora bien, por parte del patrón en el artículo 314 lo define como las personas que dan trabajo a domicilio, sea que suministren o no los útiles o materiales de trabajo y cualquiera que sea la forma de remuneración. Como características principales es que son personas que tienen un trato indirecto. Esto refiere a que el empleador lleva el control del trabajo sin un contacto físico y de forma simultánea. Esto es que pueden existir varios patrones a la vez para un mismo trabajador, sin embargo se prohíbe su actuación como un intermediario. Pues sigamos con las obligaciones que tienen tanto los trabajadores como los patrones, o bien ahora empleadores. El artículo 320 prevé que los empleadores a domicilio tienen como obligaciones las siguientes. En primera, llevar un libro de registro de trabajadores a domicilio, el cual estará autorizado por la Inspección del Trabajo. En segunda, indicar los días, horarios y pago de salarios. En tercera, especificar la calidad y cantidad de trabajo. En cuarta, proporcionar los materiales y útiles. Y en quinta, recibir oportunamente el trabajo. Por parte del trabajador, sus obligaciones acorde al artículo 326 es, en primera, que deben conservar en buen estado y hacer el uso correcto de los materiales y útiles. En segunda, deben elaborar los productos acorde a la calidad establecida entre él y el patrón. En tercera, recibir y entregar el trabajo en los días y horarios pactados. Y en cuarta, en caso de haber dañado, estropeado o extraviado los materiales y útiles de trabajo, indemnizar al patrón por ello. ¿A qué tienen derecho los trabajadores a domicilio? Como bien sabemos, estos regímenes laborales especiales se rigen por lo general si en su capítulo especial no se precisa algún punto clave a regular, por lo que el trabajador a domicilio tiene derecho al pago del día de descanso obligatorio, a vacaciones anuales y a la prima vacacional, a la seguridad social, a un aguinaldo y obviamente al pago de salarios.
Otro punto a recordar es que también tenemos jurisprudencia, la cual se encarga de suplir las deficiencias que tenga la ley. En este caso, acorde a los criterios jurisprudenciales con registro digital 2183-91 y 2182-82, determinan que el trabajador a domicilio no tiene derecho al pago de horas extra, ya que intrínsecamente se entiende que el trabajador es quien adecua sus tiempos de trabajo. Y como segundo criterio jurisprudencial es que tampoco tienen derecho a la prima de antigüedad, en virtud de que es un requisito primordial que el trabajador sea de base para que sea exigible dicha prestación. Otro punto importante a abordar es el contrato de trabajo a domicilio, el cual como primer requisito, acorde a la Ley Federal del Trabajo, debe constar por escrito, en el cual como primer punto debe indicar los datos generales tanto del patrón como del trabajador, el cual es el nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio. Como segundo punto debe contener el local donde se ejecutará el trabajo. Como tercer punto, la calidad y cantidad del trabajo. Como cuarto, el monto, fecha y lugar de pago. Y como quinto punto, las demás prestaciones convenidas entre ambas partes. El proceso para el registro de este contrato de trabajo es que se entrega a la inspección del trabajo. Se entrega en un plazo de 3 días, el cual posteriormente el patrón debe de entregarlo en el mismo plazo a la inspección del trabajo. Esta institución lo revisa en un plazo igual de 3 días y si tiene observaciones lo entrega para que en un plazo de 3 días las partes hagan sus modificaciones pertinentes. En caso de que no existieren modificaciones, entonces se tendrá por registrado dicho contrato de trabajo a domicilio. Como atribuciones de la inspección del trabajo, la primera es que debe comprobar si se lleva correctamente el registro de patrones de trabajo a domicilio. El segundo es que deben comprobar de igual manera el libro de registro de trabajadores a domicilio. El tercer punto es que deben vigilar que sean visibles las tarifas de salarios. Y como cuarta atribución deben de practicar visitas al local del trabajo a domicilio. Ahora abordaré las ventajas y desventajas del trabajo a domicilio acorde a la Organización Internacional del Trabajo. Como primer ventaja es tener flexibilidad, eso es que les permite organizar su trabajo remunerado en función de sus responsabilidades domésticas y familiares. Como primer desventaja comparativa respectivamente, es que el trabajo a domicilio puede también desdibujar la frontera entre la vida profesional y personal del trabajador. Como segunda ventaja es el acceso al trabajo remunerado. Esto es que trabajar desde casa puede ofrecer oportunidades a ciertos trabajadores quienes de otra manera no pueden realizar un trabajo remunerado. Para algunos trabajadores, sobre todo mujeres, es difícil salir de casa debido a las responsabilidades familiares o las normas sociales. Otros pueden tener una discapacidad que les impide tener un empleo fuera de su hogar. Como desventaja, en contraste, es que existe un gran riesgo de informalidad, sobre todo en el trabajo industrial a domicilio. Por ejemplo, en los países de ingresos bajos y medios, el 90% de los trabajadores a domicilio trabajan en la economía informal. Como tercer ventaja es que tienen un ahorro de pasajes y de tiempo, ya que se eliminan los desplazamientos ahorrando costos en el transporte y comidas fuera de casa. Como desventaja es que carecen de seguridad social. A pesar de que el empleador o patrón a domicilio tiene la responsabilidad de asegurar a su trabajador, la falta de conocimiento en este tema y de las prácticas seguras entre el empleador y el trabajador hacen que carezca de dicha seguridad y que se tenga riesgos tanto en la seguridad, integridad y la salud del trabajador. Como cuarta ventaja es la comodidad y autonomía. El trabajar en un entorno familiar con libertad de organizar descansos y el espacio de trabajo. Sin embargo, una desventaja comparativamente es la falta de representación, en la que los trabajadores a domicilio con frecuencia enfrentan obstáculos en la legislación o en la práctica, como la dispersión geográfica de los trabajadores a domicilio, para crear o afiliarse a un sindicato, y no siempre están cubiertos por convenios colectivos. Esto es que la falta de representación les impide acceder a otros derechos laborales. Como último punto les hablaré acerca de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, o mejor conocida como la CONASAMI, la cual es un organismo tripartito conformado por trabajadores, empleadores y el gobierno que se encarga de fijar los salarios mínimos. En el caso del trabajo a domicilio toma en consideración los siguientes puntos.
1. La naturaleza y calidad del trabajo. 2. El tiempo promedio para la elaboración de productos. 3. Los salarios y prestaciones percibidos por trabajadores que desempeñan actividades o productos similares de forma tradicional. 4. Los precios actualizados en el mercado del producto o servicio que prestan estos trabajadores. Acorde al artículo 323 de la Ley Federal del Trabajo, los salarios de los trabajadores a domicilio no podrán ser menores a los trabajos semejantes de la empresa. A continuación, y por último, les presentaré la bibliografía que utilicé para esta presentación y este trabajo, la cual espero les sea de utilidad. Muchas gracias por su atención.